Hola, gusto en saludarlos de nuevo. Eh, este curso lo iniciamos con la discusión sobre lo que entenderemos como discurso, para de esta manera tener ya una perspectiva al respecto, una perspectiva que confío ha permitido navegar más fluidamente los textos que leemos para este segundo módulo. En este corto video, más que hacer un recorrido en los diferentes detalles de cada lectura, lo que ya están trabajando ustedes en la actividad sumativa de este módulo de aprendizaje, quiero más bien enfocarme en los objetivos de aprendizaje planteados para el módulo y así abordar la tríada texto, contexto, discurso, o mejor, textos, contextos, discursos, para ponerlos en la perspectiva de la propuesta de Halliday del lenguaje como semiótica social, lo que confío allanará el camino para una discusión sobre el análisis del discurso como herramienta para comprender la construcción discursiva de lo social en general y del hecho educativo y sobre todo en procesos de enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera, que es lo que nos atañe. Así volvemos a la noción discurso de la que hemos derivado nuestra definición operacional, la que será la piedra angular del planteamiento que les estoy haciendo y del análisis del discurso que vamos a hacer acá. Para ello hemos de recordar que entendemos los discursos primero como principios de organización de significados que son formados, transformados, ordenados en sistemas que son a la vez históricos, dinámicos y permanentes. Es decir, que todo aquello que dijimos, todo aquello que hemos dicho, todo aquello que decimos y diremos, todo lo que leemos, lo que escuchamos, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, tiene sentido para nosotros y para quienes nos escuchan o nos leen, porque puede contrastarse, reconocerse, se adapta, tiene una conexión a los discursos que constituyen las realidades en que vivimos, o mejor, a los significados con los que esas realidades se constituyen por las masas de individuos que interactúan o que interactuamos en ellas a través de nuestro inherente significar. Desde allí, entonces, es que nosotros decimos que los discursos son sistemas de significados, o mejor, metasistemas de significados. Epistemes Foucauldianas, si se quiere, que delimitan campos de conocimiento, que delimitan las maneras como los objetos del mundo pertinentes a cada discurso son concebidos, agrupados, definidos. Ahora bien, al hablar de construcción discursiva de lo social, establecemos evidentemente una relación entre lo discursivo y lo social, una relación en la que entenderemos que la lengua en uso en contextos determinados por individuos pertenecientes a una cultura, quienes son, o mejor dicho, quienes somos sujetos históricos, culturales y semióticos, esa lengua en uso representa la confluencia de prácticas discursivas y prácticas sociales en una relación de correspondencia que posibilita, a través de la comunicación, por supuesto, acuerdos respecto al ser de ese mundo representado, sus objetos, sus sujetos y sus fenómenos. Desde esta perspectiva acudimos a Halliday, 1975, quien se enfoca en la relación entre el sistema lingüístico y la estructura social dentro de una teoría de la semiótica social, cuyo propósito es estudiar las prácticas significantes en contextos sociales y culturales para analizar la significación humana como una práctica social. Una práctica contextualizada, con lo que en la semiótica social conseguimos un marco para toda posible representación e interacción comunicativa. Al hablar de la significación humana como una práctica contextualizada, pues la noción contexto cobra relevancia y demanda un abordaje desde el aparataje teórico para su comprensión como elemento relevante. Una comprensión que partirá del hecho de que el contexto, o contextos mejor, no pueden concebirse como marcas estáticas en las que unos textos ocurren simplemente como parte del intercambio comunicativo. Además, recordemos que cuando hablamos de contextos tenemos en cuenta tanto el contexto local de la situación de comunicación como el contexto global, el de la cultura. Como sabemos,
La lingüística sistémico-funcional establece la relación texto-contexto a través de una teoría del registro. Esta relación texto-contexto es el resultado de la organización semántica de la lengua, y esto es una cita de Higgins, 2005. Así, en el registro encontramos una manera de comprender el contexto de la situación de comunicación de forma en que pueda anclarse a la lengua en uso, a ese potencial de significado que es el lenguaje, en el marco de la triple línea de significados propuesta desde la sistémico-funcional, a saber, ideativos, interpersonales y textuales. En ese marco, y las metafunciones asociadas a estos, que son homónimas a los tipos de significado, es decir, metafunción ideativa, interpersonal y textual. En ese marco, el registro derivará de la tríada campo, tenor y modo, una propuesta, como se ha dicho, de comprender el contexto de situación y lo que éste aporta a la construcción de significados para comunicar. Esto, claro está, teniendo en cuenta que la información contenida en los contextos interactúa con aquella contenida en los textos. Y esto lo derivamos de Widdowson. Si bien el registro apunta al contexto de situación de comunicación, para el contexto de cultura, ese que da marco a la situación de comunicación inmediata, acudimos a los géneros discursivos, los que entendemos como formas preestablecidas en las que las coordenadas de producción y recepción de un texto vienen previstas por el contexto cultural en el que dicho texto es producido, en el que dicho texto es recibido y es respondido. Bien, habiendo hablado de contexto, hablemos ahora de la noción texto, la que comprendemos como una puesta en escena de una lengua en particular que a través de cualquier medio o forma tenga sentido para otro hablante de esa lengua. Y esto es una cita de Halliday y Matheson. Ese sentido que tiene un texto para los usuarios de una lengua deriva de algo más que las estructuras gramaticales vacías. Aquí la noción textura puede ser de gran ayuda, como sabemos. Y la textura es el término técnico utilizado para referirse al hecho de que las unidades léxico-gramaticales que representan un texto pues tienen una unidad entre sí. Existe cohesión lingüística. Esta cohesión se consigue mediante el uso de recursos lingüísticos tales como la referencia, sustitución, elipsis, la conjunción, la organización léxica, etc. Además, al hablar de textura, también hemos de apuntar a la coherencia, que apunta a la conexión, además, del texto con su entorno. Widdowson argumenta que el texto es un epifenómeno, que existe como un síntoma de la intención pragmática. En general, que el texto es un producto que ocurre, agreguemos, en un contexto en el que hablantes de una lengua, ya sea de manera oral o escrita, se comunican. Es decir, un texto existe para comunicar algo a alguien en algún contexto. Y esto es, siguiendo a Halliday, un texto es lengua que está haciendo algo en un contexto. En tal sentido, y con lo que se ha dicho hasta ahora, entendemos que hay una interacción entre texto y contexto. Ya lo leemos en Widdowson. O mejor, hay una interacción entre los significados textuales y contextuales para la configuración de los mensajes con los que nos comunicamos. Cuando hablamos de textos, hemos de recurrir de nuevo a las nociones de registro y género discursivo, pues si el registro es la manera en la que podemos ver el contexto de situación en el texto, y el género discursivo es la manera en la que el contexto cultural se ve en el texto, al cambiar la perspectiva desde los contextos hacia los textos, vemos entonces el entramado de estructuras y dispositivos de los que se sirve la lengua para adaptarse a esos contextos, para asegurar efectividad en la comunicación. Acordamos entonces que los textos son productos que son un medio de intercambio de sentidos y que se articulan con los contextos para posibilitar la comunicación. Nos comunicamos en textos y no en discursos, dirá Halliday. Bakhtin dirá mucho antes que Halliday que nos comunicamos en géneros discursivos, no en frases, ni en palabras, ni oraciones. Y los géneros discursivos, como sabemos, son formas textuales. Es en este punto donde la definición operacional de discurso que hemos trabajado aquí consigue un lugar en el sistema que posibilita la comunicación, pues si bien es cierto que nos comunicamos en textos, en géneros discursivos y no en discursos, los textos y los contextos
y los significados impregnados o configurados en estos tienen sentido en tanto que son reconocibles por los hablantes, sujetos históricos, culturales y semióticos, por los hablantes que se comunican en un aquí y en un ahora, coordenadas espaciotemporales que existen en tanto que eso que representan pueda ser nombrado, que pueda ser etiquetado, comprendido como parte de un todo significativo, de una semiótica. En tal sentido, los significados en los textos y en los contextos apuntan a los discursos en tanto que metasistemas de significados culturalmente anclados. Con esto en mente, vamos a la sesión de discusión y conversemos en torno a las nociones texto, contexto, discurso, considerando la sistémico-funcional como teoría para comprender las maneras en que funcionan las lenguas y en el marco de la concepción del lenguaje como semiótica social.